Buenas, nos hemos quedado aquí en la sede de la Federación y esta vez para hablar con el presidente de esta territorial ceutí, Antonio García Gaona. Buenas, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, sabemos dónde estás ahora mismo, eres el presidente de esta federación, pero queremos saber también cómo comenzó, sobre todo cómo comenzaste tú con el mundo del fútbol. Sí, bueno, mi mundo del fútbol viene de muy pequeñito, como casi todo chaval de aquí de Ceuta, pues jugando en las categorías inferiores del fútbol, en particular personal con la agrupación deportiva Ceuta, donde estuve, creo que fue hasta juveniles o regional un año, porque ya prácticamente después empecé con el tema del tema laboral, del trabajo, y ya lo dejé. Pasando ya después entre una cosa y otra, no me acuerdo sobre qué año, pues ya empecé un poco a ligar con el fútbol o con el fútbol sala a través de ser directivos de equipo. Creamos un equipo como era Viajes Trujillo, después nos unificamos con Mitsubishi, sí, bueno, una serie de nombres ahí, de sponsors, que era un poco para echar el rato entre amigos. Bien, pues bueno, personas de la misma empresa o personas que éramos amigos para echar unos ratitos, y así pues fuimos prácticamente pasando los años hasta abril pasamos buenos años con el tema sobre todo del fútbol sala en División de Honor. Tuvimos una época también donde estuvimos muy ligados al fútbol a través del Ceuta en Segunda División B, y bueno, ya sobre el 2008 que ya en años anteriores, en los años 93 al 2000, pues bueno, Emilio Cosa, mi antecesor, pues me pidió un poco que le echara una mano, que me uniese con él en la Federación de Fútbol, me nombró vicepresidente. Yo estaba ahí para momentos en los cuales él me necesitaba, como eran partidos o eventos que venían o en algunos temas muy puntuales, hasta desgraciadamente en el 2008, 8 de abril del 2008, que él falleció, y pasé a ser presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta. Nos has hecho un resumen estupendo, pero vamos a ir un poquito a poco. Volvemos a la época de cómo comenzaste. ¿Cómo recuerdas esos años siendo un niño jugando pues por aquí, por Ceuta? Sí, bueno, yo para el tema de los recuerdos soy muy malo, porque la verdad soy una persona que vivo el día a día y procuro ir dejando atrás todo lo tanto bueno como malo y dejándolo en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerdo años muy buenos, hay momentos muy buenos, como en el 50 en el Benoliel, cuando en la época más infantil o juvenil, y los partidos, la alegría o el entusiasmo que tenía en aquella época un chaval para jugar el partido del fin de semana, ¿no? Entrenabas durante la semana. Yo a lo mejor por temas de estudio o por temas personales, por lo mejor no podía entrenar por las noches, que en aquella época se entrenaba por las noches y no en campos de fútbol, sino en barriadas. Yo, actualmente en el polígono donde vive mi madre, pues me acuerdo que antes de edificar esas viviendas, delante de esas viviendas había unos escampados, y ahí sin luz y sin nada, pues hacíamos de noche ahí una pequeña carretera que había y echábamos el rato. Después, las pistas de zurrón, cuando la época del nono, digamos, de que tenía un pas, el Zampo, me acuerdo, que también alquilábamos la pista de zurrón y jugábamos, y era el tema del Benoliel, con un entrenador que teníamos, digamos que pasaba muy buenos ratos, pero sobre todo que había mucho entusiasmo, no había lo que hay hoy, que el ansia un poco de ganar y tener, era un tema un poco de amistad, pero sobre todo la ilusión de llegar al fin de semana y poder ponerte una foto, limpiabas tus propias botas, el Benoliel, cuando había barro, pues eso de jugar con barro, como actualmente los campos están en perfecto estado, todos con césped artificial, ¿no? Y entonces, sobre todo lo resumiría en la ilusión de entrenar lo que pudiese durante la semana para llegar al partido. Incluso, si te tocaba en algunos casos ser capitán del equipo, pues guardabas la cinta de capitán, porque en aquella época ni había brazalete, te daban una cinta como las que hoy se ponen y es mucha ilusión. Yo lo resumiría todo en mucha ilusión, mucho compañerismo y mucha convivencia. Ilusión que también compartiste con tus hermanos.
Sí, por supuesto, ¿no? Tengo dos hermanos, Manolo y Juan de, y la verdad que sí, mi hermano Manolo jugaba también, aunque es un año y medio mayor que yo, jugaba también en el fútbol, de los campeonatos de empresa que había también en aquella época, y Juan de, que bueno, que me lleva, creo que son de 67, por unos 6 años, él venía por abajo y él ya sí, él ha triunfado un poco en el fútbol sala sobre todo, y en el fútbol, porque él lleva, quiero recordar que jugaba en la época de Nayín, cuando Nayín da el salto a la categoría a jugar ya fuera de Ceuta, y la verdad es que lo hacía muy bien. Yo era un jugador muy peculiar, pero sobre todo era muy malo, era lateral y me gustaba mucho, pero no era lo mío. Yo me tiré rápidamente por el tema laboral, no por nada, porque bueno, estaba estudiando, pero por lo que pasaba en aquella época, de que dejaban los estudios y te enfocabas al tema laboral para apoyar a tu familia. Te iba a preguntar eso. Tú a partir de juveniles ya dejaste, como nos has comentado, lo que es el fútbol, pero luego empezaste a tratar el fútbol desde otro punto de vista, desde el punto de una directiva que hablaba de fútbol sala. Sí, tuvimos una temporada, bueno, sacamos equipitos, como te he comentado, en plan amigo, y después ya nos fuimos metiendo un poco más en el tema, sobre todo del fútbol sala. En aquella época había 2 ligas, la de la Federación y la del FEFUSA, con Pepe Benítez, que en paz descanse, es un amante también y un defensor también del fútbol, en este caso fútbol sala local, y tenemos equipo. Entonces, como año tras año hacíamos equipos, sobre todo de amigos, de personas que se querían unir a nuestro, y llegó un momento en que, bueno, éramos prácticamente primero, segundo. En aquella época quiero recordar que era el Mitsubishi, el cual militaba en categoría nacional, y siempre cuando llegaban los partidos contra nosotros, pues bajaba toda la artillería de arriba, pero nosotros sí teníamos también un equipito que competíamos, y bueno, y ahí estábamos siempre entre primero o segundo al final de la temporada, y ya ahí por una de las temporadas pues decidimos con Cecilio, en aquella época, Manuel Luque, Andrés Moreno, un poco unificar los dos equipos, le llamamos Mitsubishi Trujillo, y ya empezamos a competir en lo que era categoría nacional, de primera vez de fútbol sala, después primera, y bueno, y algo así, pues llegamos a lo que fue división de honor de fútbol sala, en lo cual la verdad que pasamos unos años fabulosos, e incluso, bueno, mi hermano Juan de fue militante digamos, de uno de los equipos en la máxima categoría, y bueno, como sabéis todos, tuvimos un equipo que incluso quedamos entre los 7 primeros de la primera división de honor de fútbol sala. Fueron unos años maravillosos, donde la Libertad se llenaba, bueno, casi una hora antes de empezar el partido ya estaba lleno, y había una expectación tremenda. Y ahí fui introduciéndome como directivo, ya después, como te dije, para tejer un poco el fútbol sala, y bueno, me ligué a la parte federativa hasta abril. Como he dicho, desgraciadamente, que Emilio Cosar fallece, me quedo como, digamos, de manera accidental, y bueno, aunque mis perspectivas no eran las de estar muchos años al frente de la federación, pues bueno, ya llevo casi 16. Corrígeme si me equivoco, pero también estuviste en el Ceuta, puede ser que estuviese un par de años en la directiva. Sí, bueno, yo era presidente de la federación. Lo que pasa es que por parte de la ciudad, el presidente de la ciudad nos pide que nos cojamos en un momento difícil del Ceuta, nos pide a un grupo de amigos, como era Felipe Escane, ante entonces, bueno, hasta hace poco director de Bankia, Cecilio Castillo, que en ese momento era prácticamente gerente o director de la empresa Mitsubishi Aubensa, y yo un poco que era la parte federativa, y también una persona como es Juan Madoncel, actual director de la zona portuaria, de la autoridad del puerto, como representación de la ciudad. Y esas 4 personas, lo que era ciudad, federación y club, pues iniciamos un proyecto en el cual estuvimos, quiero recordar, 4 o 5 años, donde estuvimos a punto, bueno, se estuvo a punto del ascenso a segunda división, con ese partido, bueno, esa eliminatoria con el Pontevedra primero, que precisamente este domingo viene el Pontevedra, y después en Girona, en un partido vibrante, al cual yo no pude asistir porque me coincidió con un tema laboral, pero luego seguí ahí. Entonces no había tantos medios, digamos, audiovisuales y tanto como actualmente, ni incluso WhatsApp. Me acuerdo que yo ahí en Torremolinos de trabajo, pues a base de mensajes, de SMS y de llamadas con Felipe, me iba con ese 1-0 que fue hasta el final muy vibrante, y ya al siguiente año lo dejamos.
Y bueno, y ya el Ceuta, pues bueno, actualmente la verdad que muy bien con esos 2 ascensos que ha tenido continuado, y este año que está difícil, pero bueno, estamos rezando todo para que levante cabeza. Has mencionado muchas veces Emilio Cózar, que fue quien te impulsó, comenzó a introducirte en el mundo de la federación. Sí, Emilio Cosa, bueno, es un referente para mí en el mundo, digamos, del deporte, en ese caso en el mundo del fútbol, y en el aspecto personal también, ¿no? Porque era una persona con la cual convivía muy a diario. Él se tiraba muchas horas, digamos, nos visitaba en la agencia, donde, bueno, he tirado muchísimas horas, o bien venía por la mañana, o bien venía por la tarde, o bien me llamaba a la federación en momentos puntuales, cuando venía de Madrid y tenía alguna noticia un poco importante, o algunas ideas que tenía a la hora de sus elecciones, de convocar sus elecciones, en momentos muy puntuales. Y la verdad que sí, fue una persona que me abrió la puerta del fútbol en este caso. La acompañé en muchas ocasiones a Madrid, con la época de Ángel María Villares, digamos, y bueno, y siempre he estado muy cerca de él cuando me ha necesitado, porque la verdad que yo nunca me veía, a lo mejor pues siempre mi tema laboral y de mi empresa ha sido prioritario, y entonces no me veía en el mundo del fútbol como me veo ahora, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de la vida nunca se pueden saber, llegó ese momento y aquí estamos. ¿Y cómo fue ese momento en el que se te nombra como presidente de esta federación? Pues bueno, fue desgraciadamente, como yo te he comentado, en el 8 de abril de 2008, en la cual fallece. Yo estaba de vicepresidente y bueno, ahí pasé a ser presidente de manera accidental hasta eso fue en abril del 2008, como te comento, hasta noviembre, que es cuando se tendrían que convocar era precisamente el año electoral, ¿no? Pues entonces me quedo de manera accidental hasta noviembre. En noviembre, bueno, hay elecciones, salgo elegido, y bueno, siempre en ese momento me puse una meta de una legislatura de 4 años, porque la federación era totalmente distinta a lo que es hoy. Faltamos de una estructura e infraestructura, tanto de personal como de instalaciones deportivas, como sobre todo en la parte económica. Y bueno, y la verdad es que empezamos a trabajar, me rodeo de un grupo de gente, amigos que quisieron tirar para adelante, a lo cual siempre agradezco a ellos. Abro las puertas a todo el mundo, a que la federación sea partícipe de todo aquel que quiera ser partícipe de ella, y bueno, empezamos a trabajar por momentos, por años, digamos, enfocando la primera prioridad al tema económico, que era nivelar la federación y hacerla una estructura un poco tanto económica como de trabajo, con sus comités, con sus comisiones de trabajo, con su junta directiva, bueno, con las categorías que ya estaban estructuradas, pero bueno, y sobre todo también trabajar en que tuviera un patrimonio propio, que tener instalaciones, digamos, que en aquella época, bueno, como ahora teníamos los campos actuales, en esa época eran propiedad, bueno, y siguen siendo propiedad de la ciudad, pero ahora son gestión nuestra federativa, y así hemos ido progresando cada 4 años. Pasados los 4 primeros años, pues bueno, se dieron bastante bien, coincidieron con los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo del 2008, quiero recordar, la Eurocopa, el 2010 el Mundial, y el 2012 volver a ser campeón de la Eurocopa, y eso nos dio un poco un realce. Y terminado la primera legislatura, pues bueno, pues veo que sobre todo que yo dependo aquí quien me pone o quien me quita son los 4 estamentos, en este caso los clubes, jugadores, árbitros y entrenadores, y veo que hay ganas un poco en que continúe. Y bueno, empiezo a animarme y a hacer el proyecto de la segunda etapa, el segundo mandato. Empiezo a hacer un proyecto como es el de esta sede, y así año tras año, bueno, aquí estamos casi ya para 16 años, con vistas a los 2 que me quedan todavía. Una federación que evoluciona, pero con ella también evoluciona el fútbol de la ciudad. Tú que has vivido la época más antigua del fútbol, a día de hoy la diferencia es abismal entre una y otra. Sí, como te decía, en aquella época, bueno, los campos eran de tierra, jugábamos incluso en lo que hoy es el Parque Juan Carlos I de la Marina, y yo he llegado a jugar allí en un campo de tierra que había, y se creaba un ambiente genial, porque había, como te digo, había una ilusión distinta porque llegase el fin de semana para jugar. Pero hoy, bueno, también había mucho menos clubes, mucho menos equipos, no puedo ahora mismo recordar cuántos había,
pero actualmente la federación la componen entre 56 y 60 clubes y casi 240 equipos, desde prebenjamines, bueno, este año con la calidad de debutante, hasta regional, tanto en fútbol como fútbol sala. En la categoría nacional antes teníamos un equipo de fútbol y un equipo de fútbol sala, y bueno, y en la actual hay 6 o 8 equipos en categoría nacional. Las escuelas, los torneos, digamos, la participación en barriada, el tema social, digamos que participamos tanto, si la evolución ha sido abismal. Entonces en aquella época el fútbol era una diversión, y ahora mismo por el fútbol es una pasión, digamos, que se refleja en los equipos de primera división, donde los chavales se fijan en las botas que pueden llevar los grandes jugadores, en cómo celebra un gol, en cómo hace una jugada, cómo hace un dribbling. Entonces ha evolucionado de una manera abismal, ¿no? Lo estamos viviendo ahora mismo con el Campeonato del Mundo, que se quiera desprestigiar un poco ese campeonato. Bueno, cada uno tenemos nuestras opiniones, y creo que bueno, que un campeonato del mundo siempre es una oportunidad, sobre todo para los grandes jugadores, un escaparate, y para los que nos gusta el fútbol. Hablabas de pasión, eres una persona que se involucra mucho con este mundo del fútbol, a día de hoy prácticamente tu vida también es esto, pero ya para terminar quiero preguntarte si podrías definir lo que significa el fútbol para ti personalmente. Bueno, el fútbol para mí al principio era una ilusión, después se convirtió en pasión, y hoy en día es una forma de trabajo. Es decir, yo al principio he estado 12 años, del 2008 hasta el 2020, pues de una manera, digamos, pasional, y echándole muchísimas horas, casi las mismas o más que le he hecho ahora, desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, incluso de lunes a domingo, porque los fines de semana tienes que ver partidos, o tienes que viajar fuera, o tienes que constantemente ir a Madrid. Y ahora también con el tema de la profesionalización a través de la Real Federación Española de Fútbol, pues nos obliga, bueno, a los presidentes a que nos profesionalizamos en este mundo, y ya se convierta en un trabajo, ¿no? Entonces lo que antes era un trabajo de manera, pues bueno, sin tener remuneración ninguna, hoy se ha convertido en un tema laboral, donde bueno, esta federación, cuando yo llegué aquí había 4 o 5 trabajadores, en la actualidad pues son casi 31, más los externos, más los colaboradores. En la actualidad podemos mover alrededor de unas 4.000 o 4.500 personas, ¿no? Entonces para mí hoy en día pues una forma de vivir, aunque sí es verdad que dentro se queda esa pasión que te gusta tanto, porque bueno, sobre todo con tu equipo de la ciudad, bueno, en este caso el primer equipo de la ciudad como es el Ceuta, pero como es el Ceutí, como es en este caso Ucise, Polilla, Camoens, la Congeseu, Deportivo Ceutí o Puerto, o todos los equipos de la base, como son los casi 58 clubes que nos representan. Pues gracias, Antonio, por abrirnos las puertas de este despacho, por hablar también de cómo ha sido el fútbol para ti desde los inicios, y esperamos poder tener otro ratito contigo para poder hablar y seguir compartiendo esta pasión. Pues bueno, gracias a vosotros, en este caso al Faro Televisión, y a ti por darme la oportunidad de expresarme en esta pasión, como te digo, del fútbol. Gracias. Gracias.